Bienvenidos nuevamente al curso de Introducción a la Economía. Les saluda el profesor Gustavo de Jesús Yol Hernández. En esta clase vamos a atender una práctica económica, la cual consiste en establecer la composición orgánica del capital. Vamos a agregar aquí la palabra orgánica. Ahí está. Consiste en establecer esa composición orgánica del capital y sabemos que según Carlos Marx existe un capital constante que es la suma de dinero invertida en medios de producción, maquinaria, herramientas, materias primas, y en un capital variable, que es la suma de dinero invertida en fuerza de trabajo, en este caso el pago de los salarios. El capital constante se puede representar con una O mayúscula o bien solo con una C. El capital variable se va a representar con una C mayúscula o bien con una V. Todo va a depender del pensador económico con el que hagamos referencia a nuestro cálculo. Vamos a atender todo lo relacionado a Carlos Marx, que es el máximo exponente a todo lo que se relaciona con el capital en economía. El cálculo de plusvalía. Vamos a trabajar una cuota de plusvalía, una jornada de trabajo, y en sí sabremos por qué es importante atender esa tasa de explotación a través de un tiempo de trabajo excedente. ¿Qué es en sí plusvalía? La plusvalía en este caso es el excedente monetario originado por el trabajo humano presente en cualquier acción productiva. También es conocida como plusvalor, definición dada por Marx en su obra El Capital, y es básicamente el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto, del cual se hace propietario el empresario, originado así. En este caso estamos originando la esencia a la explotación o a la acumulación capitalista. El empresario tiene dinero y hace a través de ese dinero una mercancía, la crea. Entonces hay un capital constante, un capital variable más una plusvalía me va a dar esa mercancía. Pero de eso platicaremos en su momento. Luego, pues podemos decir también que la teoría de Carlos Marx al trabajador indica que al trabajador se le paga menos de lo que produce, por lo que la diferencia entre lo que produce y lo que trabaja es lo que se conoce como plusvalía, que es en sí la ganancia extra del empresario. Este plusproducto al ingresar al mercado se convierte en mercancía. La cuota de plusvalía es un indicador económico que muestra cuántas veces el valor de que el capitalista se apropia sin remunerárselo al trabajador. En este caso, prácticamente esto supera a lo que el obrero recibe por su fuerza de trabajo. Sí, bueno, entonces también trabajaremos en esta clase la magnitud del valor. Y vamos a atender cómo es que el tiempo se convierte en el precio. Y también existirá una productividad. Comencemos. En la composición orgánica del capital, siempre las cifras impensales. Si tenemos un capital constante y un capital total, ¿cómo establecemos el capital variable? En este caso decimos que el capital total lo vamos a restar del capital constante y nos va a dar como resultado un capital variable de 8.790. Lo que la empresa Dime S.A. invierte en maquinaria, herramientas y materiales es de 16.850 y lo que va a pagar a sus trabajadores para poder producir es de 8.790. El total del capital me da 25.640. Ahora repito la operación y digo, el capital total menos el capital constante me da como resultado mi capital variable. En este caso, mis estimados amigas y amigos, quiere decir que la empresa S.A. va a invertir en maquinaria, herramientas y materias primas 21.527 y va a pagar a sus trabajadores 55.273 para producir sus mercancías. Esto da un capital total de 76.800. Vamos a copiar la fórmula y se van a dar cuenta cómo es que aparece otra vez el resultado, ¿sí? Entonces, mis estimados amigos y amigas, lo que vamos a hacer nosotros es
el cálculo del capital variable cuando partimos de conocer un capital total y un capital constante. Hacemos una resta. Veamos otro ejemplo partiendo del capital variable. Tenemos un capital total y un capital variable. ¿Cómo establecemos el capital constante? Capital total menos el capital variable me da como resultado 16.850. Esto quiere decir que la empresa Dime S.A. va a invertir 16.850 quetzales en maquinaria, herramientas y materias primas, mientras que va a pagar o invertir en fuerza de trabajo 8.790. Hacemos la misma operación, capital total menos el capital variable. Me va a dar como resultado 21.527. Este capital constante representa la maquinaria, herramientas y materiales que van a ser que prácticamente el empresario invierte en ellas para poder producir. Y por fuerza de trabajo va a invertir 55.273. Última vez hagamos esta operación. Capital total menos capital variable me da como resultado un capital constante de 3.920. La empresa Me Extrañas S.A. Muy bien. Ahora vamos a trabajar entonces en el cálculo de estableceremos el valor de la mercancía y la cuota de plusvalía en sí, que es representada con una G y un símbolo, ¿sí? Como una comilla que está ahí a la par. Muy bien, tenemos tres empresas, Dime S.A., Sí S.A., Me Extrañas S.A., ¿sí? Entonces, aquí tenemos que la empresa Dime va a invertir para poder producir un capital constante de 9.900. Esto quiere decir que va a invertir en maquinaria, herramientas y materiales 9.900. Y en fuerza de trabajo, en este caso pago de salarios, va a invertir 63.620. Tenemos en este caso un capital total de 73.590. ¿Qué fue lo que hice acá? Ahora, como conozco los dos capitales, ¿sí? El constante y el variable, lo que hice fue una suma. Sí, bueno. Aproximadamente el capitalista está considerando obtener al final de la producción y cuando venda sus productos y los coloque en el mercado 6.800 quetzales de ganancia o plusvalía en este caso. Luego tenemos el valor de la mercancía. ¿Se recuerdan ustedes cómo es que se establece el valor de una mercancía? A través de capital constante más el capital variable más la plusvalía. Pero como yo tengo el capital total, solo voy a sumar capital total más la ganancia. Otra vez, veamos el ejemplo de la empresa Sí S.A. El empresario, o en este caso los empresarios, porque una sociedad anónima es prácticamente la reunión de dos o más personas que se reúnen con finalidades de lucro. Los empresarios de esta empresa Sí S.A. van a invertir en maquinaria, herramientas y materias primas 36.900 y en fuerza de trabajo 41.440. Esto da un total de 78.340. Están pretendiendo una ganancia al final de la producción, cuando ya se coloque el producto en el mercado, de 21.360. Entonces, ¿cómo establezco el valor de la mercancía? Como les explicaba en la teoría, capital constante más capital variable más la ganancia o la plusvalía. Me va a dar como resultado los 99.700. Prácticamente es como sumar el capital total más la ganancia. ¿Sí? Bueno. Ahora establezcamos lo que dice la empresa Me Extrañas S.A. Estas personas pretenden invertir en maquinaria, herramientas y materiales 48.600 y en fuerza de trabajo 28.550 para hacer un total de 48.600 más 28.550, un capital total de 77.150. Y pretenden al final del proceso de producción, ya cuando coloquen la mercancía en el mercado, una ganancia de 58.500. Por lo tanto, el valor de la mercancía sería el capital total que está comprendido o integrado por el capital constante más el capital variable más la ganancia. Varios economistas contradicen lo que Marx está indicando.
¿Por qué? Porque dicen de que no todo el capital constante va a ser invertido para producir una misma mercancía, sino va a ser prácticamente el consumo o el desgaste que va a sufrir esta mercancía. Por lo tanto, algunos pensadores económicos colocan únicamente como valor de la mercancía la depreciación de la maquinaria, el consumo de las herramientas, la depreciación de la maquinaria y las herramientas y el consumo de los materiales, no en sí el total de la maquinaria y herramientas, ¿sí? Que también es válido. Bueno, ahora vamos a establecer la cuota de plusvalía, ¿sí? Volvemos a repetir que la cuota de la plusvalía no es nada más que la proporción. ¿En qué proporción la jornada de trabajo se divide en tiempos durante el cual el obrero trabaja para sí y tiempo para el cual trabaja para el capitalista? En este caso vamos a obtener una tasa de ganancia que la podemos definir como la razón entre la ganancia y el capital invertido. En este caso lo que voy a hacer yo es dividir el capital invertido dentro de la ganancia, ¿sí? Capital invertido dentro de la ganancia. Esta mercancía entonces para ser para ser colocada en el mercado va a tener una tasa o una cuota de plusvalía de 9, de 0.09, en este caso el porcentaje sería 9.25%. Esto quiere decir que el empresario al colocar esta mercancía va a quedarse con el 9.25%. En el caso de la empresa CSA, tiene una mercancía que va a colocar en el mercado. La tasa de ganancia o la cuota de plusvalía en este caso va a ser de 0.27, que en porcentaje se representa con el 27.27%. ¿Cómo establecí esto? La razón calculada en esta columna la voy a multiplicar por 100 para que me dé como resultado el porcentaje. Igual hice acá, miren, la razón o el coeficiente multiplicado por 100 me va a dar el porcentaje. Muy bien, entonces en el caso de la empresa CSA me está indicando de que el empresario se va a quedar con el 27.27% al momento de colocar esta mercancía en el mercado. Veamos ahora qué sucede con la empresa Me Extrañas S.A. Dice que en este caso el empresario tiene una tasa de plusvalía o una cuota de plusvalía de 0.76. Esto significa que el empresario se va a quedar con el 75.83% al momento de colocar esta mercancía. De esta manera, mis estimados amigos y amigas, se está comprobando lo que está indicando Marx en cuanto a que la tasa o la cuota de plusvalía es una tasa de explotación del obrero. Aquí es donde se genera la explotación del hombre por el hombre, en este caso, ¿verdad? Bueno, vamos a atender ahora otro caso. Calculando una cuota de plusvalía, en donde dice que la empresa Te Extraño S.A. invierte 52.000 quetzales en maquinaria, 29.200 en pago de salarios y vende sus mercancías por 92.600. Entonces, la plusvalía sería los ingresos menos el costo de producción, 32.600 menos 52.600 más 29.200. El costo de producción está representado entonces en la inversión que hace el capitalista en maquinaria más salarios. Esto es lo que le costó producir. Y al momento de vender sus mercancías, se recuerdan lo que les decía en el ejemplo anterior, que era el valor de la mercancía, la cual es el precio con el que pretende el empresario colocar en el mercado su producto, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos 32.600 que sería el ingreso aproximado por la venta de mercancías de esta empresa Te Extraño S.A. menos el costo de producción representado por la maquinaria y los salarios. Lo hacemos una suma y decimos, estos 92.000, perdón, aquí es 32.600, ¿verdad? Estos 32.600 menos 81.200 lo vamos a representar. Veamos, 32.600 menos 81.200 nos da como resultado, lo voy a colocar por acá, ¿sí? En este caso, ¿ustedes creen que es una ganancia o es una pérdida?
es una pérdida, ¿verdad? Porque el costo de producción es mayor al, al ingreso, ¿sí? Pero ahora si hacemos de cuenta que el ingreso eh, es tal como lo dice el ejemplo, 92.600, veámoslo así, porque aquí obtuvo una pérdida el empresario, ¿verdad? Ahora veamos cuando el ingreso es mayor, tal como lo dice el enunciado. Les quise dar el ejemplo cuando se establece una pérdida, pero la intención es que conozcamos cómo se calcula esa cuota de plusvalía o tasa de explotación, ¿verdad? Bueno, en este caso, estos 92.600 menos los 81.200 sí me da como resultado una plusvalía o una ganancia de 41.400. Ahora veamos cómo se calcula la cuota de plusvalía, ¿se recuerdan? Que en este caso sería la ganancia dividido el capital variable. Pero en este caso, mis estimados amigos y amigas, el capital total. Pero se recuerdan de que hay economistas que opinan que no vamos a invertir el capital constante, no lo vamos a invertir del todo, solo una parte. Pero en este caso, estimados amigos y amigas, vamos a hacer de cuenta que solo utilizamos el capital variable, en este caso la fuerza de trabajo. Miren, se recuerdan que en el ejemplo anterior, en el cuadro que aplicamos anteriormente, la ganancia la dividíamos dentro del total del capital. Pues ahora no, ahora veamos cómo es que va aumentando la tasa de explotación, porque el capital constante no se invierte en su totalidad. Entonces en este caso sería una ganancia, una cuota de plusvalía de 0.39 que multiplicado por 100 sería el 39%, con el que se quedaría en este caso el empresario al momento de colocar estas mercancías en el mercado, ¿sí? Bueno, los resultados anteriores se interpretan de la siguiente manera, lo que les decía, ¿verdad? En este caso solo voy a corregir por acá. Tenemos los 92.600 menos los 81.200 me da 11.400. En este caso acá va a ser 11.400. Entonces dice que la plusvalía total de la empresa es de 11.400. Asimismo, la tasa o cuota de plusvalía es de 0.39. Esto quiere decir que el empresario se queda con el 39% del producto generado por los trabajadores. Muy bien. Como todo concepto, el término desarrollado por Carlos Marx tiene ventajas y desventajas, es decir, economistas que están a favor de su teoría y otros en contra. No obstante, es importante indicar que la teoría de Marx ha evolucionado. Hay que tener en cuenta para valorarla correctamente la época en la que se escribió. Entre las críticas positivas a este concepto se encuentran: puede que el empresario, por asumir el riesgo, merezca esa plusvalía, pero habría que controlarla. Algunos economistas defienden que el beneficio que obtienen los empresarios es excesivo y que por tanto deberían retribuir mejor a sus trabajadores. Entre los más afines a su teoría definen que no debería existir tal beneficio en favor de los empresarios. Las empresas deberían retribuir a sus trabajadores exactamente por el valor de lo que producen. Supone un antes y un después de la teoría económica, tanto que es así que en la actualidad se siguen desarrollando trabajos al respecto. Definitivamente también existen críticas negativas, entre ellas podemos encontrar: el concepto tenía sentido cuando se escribió, ahora el mercado de trabajo ha cambiado y las máquinas sí se ofrecen en valor, ¿verdad? Sí ofrecen valor. La existencia de maquinaria o de automatización de procesos no empobrece a la población, al contrario, permite que el trabajo sea más productivo y reduce las horas trabajadas. La tecnología no tiene necesariamente que aumentar el desempleo se mueve de sus sectores a otros y cambia conforme las necesidades de los mismos. Muy bien, ahora vamos a calcular la cuota de explotación haciendo referencia a una jornada de trabajo. Ya conocemos que una jornada de trabajo es el rango o el tiempo en que el trabajador está dispuesto o está impuesto, mejor dicho, a trabajar.
Pero resulta que existe un tiempo de trabajo necesario, que es el tiempo en que el trabajador va a producir, y el tiempo de trabajo excedente, que es el tiempo que le exige el empresario, porque prácticamente eh, esa producción que se va a trabajar en ese tiempo de trabajo excedente va a ser con lo que se va a quedar en sí el empresario. Veamos entonces un ejemplo. En una jornada de trabajo de 8 horas, el tiempo de trabajo necesario es de 2 horas. Se te pide que calcules la cuota de plusvalía. El paso 1 que vamos a tener primero es identificar los datos. La jornada de trabajo es de 8 horas. Puede ser de 9, puede ser de 10, puede ser de 12. Pero recordémonos que según el Código de Trabajo, la jornada de trabajo ordinaria es diurna si tiene 8 horas, nocturna si tiene 6 horas, mixta si tiene 7 horas. Pero recordémonos que el empresario no está viendo o cumpliendo en este caso con lo establecido en la ley, sino va a tener un tiempo de trabajo necesario y le va a exigir más al trabajador para que haya un tiempo de trabajo excedente, para que de esta manera haya una cuota o una tasa de explotación. Muy bien, la jornada de trabajo es de 8 horas, el tiempo de trabajo necesario es de 2 horas, el tiempo de trabajo excedente es el que tenemos que encontrar y la cuota de plusvalía. El paso 2 es determinar el tiempo de trabajo excedente y la fórmula es sencilla. La jornada de trabajo menos el tiempo de trabajo necesario me va a dar como resultado el tiempo de trabajo excedente. Jornada de trabajo de 8 horas menos el tiempo de trabajo necesario. Esta es una resta, miren, 8 menos 2 me va a dar como resultado un tiempo de trabajo excedente de 6 horas. Ahora, el paso 3, hay que calcular la cuota de plusvalía. En este caso la fórmula es cuota de plusvalía representada por una G más una comilla es igual al tiempo de trabajo excedente dividido el tiempo de trabajo necesario por 100. Veamos, tiempo de trabajo excedente que sería 6 en este caso y el tiempo de trabajo necesario que sería 2, esto se multiplica, se divide. 6 dividido 2 me va a dar como resultado 3. En este caso lo multiplico por 100 y dice que la cuota de plusvalía es de 300 en porcentaje. Estimados amigos y amigas, démonos cuenta cómo en este caso el empresario a través del trabajo, el tiempo de trabajo excedente, está exigiéndole más y más a su trabajador para que produzca sus mercancías. En este caso se vuelve a reflejar la famosa explotación del hombre por el hombre. ¿Por qué? Porque al trabajador se le va a pagar, se podría decir que es por las 8 horas de trabajo, pero el trabajador produce una mercancía en 2 horas, pero el empresario le exige otras 6. Por lo tanto, la tasa de explotación sobrepasa 3 veces lo que el trabajador produce en 2 horas, ¿verdad? Bueno,